Hoy nos acompaña en Periodista Digital unas figuras más destacadas del arte, del teatro, casi del espectáculo también, incluso podríamos decir, que no tiene por qué ser una palabra mala, y por qué no un gran intelectual español en su más amplio sentido, como es Albert Boadella, que nos viene a hablar de su libro Diarios de un francotirador, mis desayunos con ella, que como hablábamos justo antes de empezar la entrevista, tiene mucho de homenaje a Dolors, a su mujer, entremezcla estas escenas cotidianas del desayuno, las conversaciones, con el comentario sobre la más pura actualidad política y social y artística española. Don Albert, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Es una casa a la que le tengo mucha simpatía. Bueno, aquí también es muy querido, usted lo sabe. Don Albert, 4 eurodiputados envían una carta a la vicepresidenta de la Comisión Europea pidiendo que actúe ante los riesgos de intervención armada en Cataluña. Hace unas semanas, un periodista catalán en Washington preguntaba al Departamento de Estado si estaban preparados para desplegar una operación militar en Barcelona para garantizar unas elecciones libres y democráticas en Cataluña. ¿Lamenta usted no haber retrasado su retiro del Joglars para poder tratar estos temas en una nueva obra? Yo creo que me superan. Yo no puedo contra esta realidad, ¿no? Es decir, tendría que censurar la realidad porque nadie se la creería. Si yo me lo hubiera imaginado, lo hubiera construido en una obra antes de que sucediera, todo el mundo me habría dicho que, en fin, que me pasaba, que era un exagerado, etcétera, ¿no? Es decir, que como suele suceder, realmente la realidad supera de largo la ficción, ¿no? Y es una cosa muy curiosa, porque yo incluso conozco a una de estas eurodiputadas, hace 20 años que no la veo, ¿no? Pero que la conocí y era una mujer inteligente, sensible, sensata. Había comido incluso en casa, ¿no? Es la demostración de cómo se puede llegar a una deriva, a una especie de delirio general, el clima de enardecimiento de este delirio, que ya no caza simplemente, pues diríamos, a una masa, ¿no? No, sino a gente pues con criterio, con inteligencia, con sensibilidad, ¿no? Es decir, es una especie de enfermedad colectiva que se expande por todas partes y coge a todo el mundo, ¿no? Pero ¿cómo es ese virus que vemos, pues eso, lo que usted dice, una persona sensible, vemos personas muy inteligentes, personas prudentes, por otra parte, que sin embargo cuando se tocan determinados temas parece que pierden el norte? ¿Cómo es posible que este virus se expanda y sea tan efectivo? Bueno, porque precisamente la ficción es mucho más potente que la realidad. Ese es el problema, ¿no? Todo lo que sucede alrededor del nacionalismo catalán, y como la mayoría de nacionalismos, pues, yo conozco el catalán muy profundamente, es toda una ficción histórica, las reivindicaciones, incluso el enemigo común. El enemigo común, digamos que es España, ¿no? Es ficción. Es decir, ya me dirán qué les han hecho los españoles desde hace 30 años a los catalanes, pero ¿qué le han hecho, no? Entonces, pero como es ficción y tiene la potencia de esa ficción, es decir, se produce un estado paranoico en el cual hay un enemigo a batir, y eso da pues como una especie de energía a un conjunto, a una sociedad, ¿no? Si fuera la realidad, esa energía desaparecería. Y eso, en fin, tenemos tantos antecedentes históricos, algunos de los cuales en el siglo XX acabaron trágicamente en estas situaciones, ¿no? Y eso tiene un potencial increíble. Y esa es la consecuencia. Por eso nos cuesta mucho al resto de los españoles comprender lo que sucede. Es decir, se da la responsabilidad a los políticos, ciertamente la tienen, ¿no? Pero hay muchísimas más responsabilidades. Está la propia ciudadanía. Y una cosa muy importante, que ha sido la educación. El traspaso de las competencias de educación es uno de los errores mayores que ha cometido el Estado español en su historia. Porque aparte, en otras autonomías, de ser una fórmula que precisamente no favorece el conocimiento, aparte de eso, claro, las comunidades que tenían veleidades nacionalistas, pues claro, aprovecharon rápidamente para el adoctrinamiento de los jóvenes, de los niños, ya casi en el parvulario, ¿no? ¿Qué se ha conseguido? Pues claro, han conseguido 2 generaciones
con un odio a España, odio absoluto. Y eso pues es de muy difícil solución. Pero claro, ha sido muy efectivo, sin duda alguna. Sí. Vemos que ahora no solo se pretende catalanizar a Colón, del cual hemos descubierto que era de la familia real catalana, sino que además también con subvenciones de la Generalitat se pretende catalanizar Cervantes. Incluso se llega a decir que el Quijote fue escrito en catalán y que fueron destruidos todos los originales para hacerlo pasar por un libro español. También se pretende catalanizar a Santa Teresa de Jesús, o incluso nos dicen que la bandera española, la bandera de Estados Unidos, está inspirada en la señera. O sea, primero, ¿cómo se puede llegar a este punto? Y segundo, ¿por qué esta necesidad de apropiarse de la historia de lo que ellos perciben como el otro, que sería lo español? Bueno, porque en el fondo volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Estamos otra vez en montar una historia de ficción, ¿vale? En la cual, pues, ¿por qué no Velázquez? Pues primero pasó por Cataluña y en fin, y así encontraríamos. Y Beethoven se inspiró en los Pirineos catalanes para la Quinta Sinfonía, ¿no? Es decir, que podríamos ir avanzando en esta demencia, ¿no? En el fondo, tendríamos que pensar que se trata de una enorme inseguridad, ¿no? De una enorme inseguridad porque esa realidad auténtica, que es la de que ellos buscan unos hechos diferenciales, pero claro, ¿de qué se diferencian hoy por hoy los catalanes de los aragoneses o de los valencianos o de los riojanos? ¿En qué? En la lengua. Hombre, la lengua tampoco no es un hecho diferencial especial, ¿no? Porque algo hay que hablar, ¿no? O sea, sería un hecho diferencial, pues si los catalanes empiezan a hablar, silbaran, entendería que esto sería pues una cultura específica, ¿no? Pero hablan como los demás, ¿no? Entonces, ¿en qué? En unas danzas regionales, en los castellers, aquellas torres humanas, o sea, nada. En unas cosas puramente folclóricas, ¿no? Ellos pertenecen a una cultura global, que es la cultura española, a otra más global, que es la europea y la occidental, diríamos, ¿no? Pero hay esta necesidad de personalizarse y diferenciarse del otro, y diferenciarse porque, en fin, ellos han sido lo máximo que se puede hacer, ¿no? Y claro, y de la historia pasada, la culpa siempre ha sido del vecino, jamás nosotros hemos tenido una responsabilidad. Y claro, vivir así es fantástico. Vivir así con una historia en la cual no tienes ninguna responsabilidad del pasado, en el cual pues resulta ser que pues Colón, en fin, nació en Bagur o no sé dónde, porque también hay teorías de este tipo así, ¿no? Y eso, y que Velázquez pues también estuvo pintando por allí. Pues claro, pues eso, qué país más maravilloso, es un país de sueño, ¿no? Claro, hay mucha gente dispuesta a tragar, ¿no? Y me imagino que también mucha dispuesta a comer gracias a eso. Bueno, esto está naturalmente al lado diríamos, de la picaresca, ¿no? O sea, pero diríamos que este lado es un tipo de ejemplar que ya es más generalizado, ¿no? La picaresca del que vive en el fondo de la buena fe y a veces de la tontería general, ¿no? Claro, eso es lógico. Hay el pícaro que se aprovecha pues de los acomplejados y los tontos. Sí. Una pregunta. ¿Sigue usted reclamando para usted el título de Gran Traidor Nacional a Cataluña? Sí, estoy orgullosísimo de este título, traidor de esta Cataluña, ¿no? La Cataluña que yo conocí en mi infancia o en mi juventud, en la que había pues, en fin, más sensatez. Barcelona era una ciudad pues que tenía este aire cosmopolita, o que, en fin, que miraba hacia el extranjero en el momento que había una dictadura, que las cosas estaban muy empobrecidas. Frente a aquella Cataluña, si me hubieran llamado traidor, pues me hubiera sentido, en fin, muy decepcionado, ¿no? Pero en esta estoy orgullosísimo de ser un traidor. No sé si lo conseguiré del todo. Claro, porque además el suyo es un caso excepcional. Usted ha pasado de ser un traidor a España, a la España de Franco, a ser un traidor a Cataluña, a la Cataluña nacionalista. Sí, está bien siempre traicionar a alguien, ¿no? Sí. Yo creo que es una cosa en la cual quiere decir que uno no está, en fin, con el pensamiento generalizado y oficial, ¿no? Puede ser tal vez que nos falta individualismo y nos sobra colectivismo, demasiada identidad colectiva y poca identidad individual. Bueno, sobre todo nos falta
que la gente diga profundamente lo que piensa, ¿no? Porque es curioso que estamos en una época en que las libertades, en fin, no se puede decir que no, sobre el papel no sean muy amplias, ¿no? Nosotros tenemos una constitución que, en fin, que protege la libertad de expresión, tiene unos límites amplísimos, como pocos países tienen, ¿no? Y se da la paradoja que con todas esas libertades, pues la gente no quiere aprovecharlo, ¿no? Yo creo que incluso les sobran, ¿no? En el fondo, se podrían eliminar muchos decretos sobre la libertad de expresión y no se notaría. Se notaría porque todo el mundo trata de decir lo mismo, de no significarse en nada. Le da la sensación que la significación llevará contrapartidas. Obviamente, claro que las lleva, ¿no? Pero hay una ventaja enorme, ¿no? Y es la sensación de placidez que uno tiene cuando ha dicho o ha hecho aquello que piensa, ¿no? Una buena digestión, digamos, el cuerpo lo agradece enormemente, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista sanitario, pues ahorraríamos mucho dinero. En una conversación privada, un destacado miembro del PP catalán nos dijo a varios que estábamos presentes la siguiente frase: ser catalán es la forma más bonita de ser español. ¿Actualmente sigue siendo posible que se sostenga esta frase? Bueno, científicamente es obvio que un catalán es un español, digamos, le guste o no le guste. Es como alguien que dijera, no, es que yo no pertenezco a la cultura cristiana porque no voy a misa. O sea que los 2000 años que tú tienes atrás no cuentan para nada. O sea, imposible. Tú perteneces a la cultura cristiana. Después creerás o no creerás, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Los catalanes son españoles, les guste o no les guste, ¿eh? Y además, incluso se han significado como unos españoles muy provechosos en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en arte, ¿no? Han tenido, pues, no sé, un pintor como Dalí, que ha sido un excepcional pintor, ¿no? Y que ha sido un pintor catalán, pero también español, ¿no? El gran pintor español del siglo XX. O han tenido, qué sé yo, pues Amadeo Vives, del cual hice una obra hace muy poco tiempo, y Amadeo Vives que hizo las zarzuelas más fantásticas, más castizas de España y el fandango más bello que se ha hecho en España. Al mismo tiempo que hizo unas canciones catalanas muy carismáticas y muy bonitas. Tanto nosotros hemos generado en España, pues, grandes artistas, muy buenos escritores, muy buenos empresarios. O sea, decir que no tenemos nada que ver, bueno, es que hay que ponerle imaginación al asunto, ¿no? Usted en su libro critica a un proyecto con el que usted estuvo metido en su gestación, que es Ciudadanos. Usted critica a Ciudadanos. ¿Puede explicarnos un poquito más por qué no merecen su apoyo y por qué sus críticas? Bueno, yo tengo críticas en Ciudadanos porque creo que hubiera podido ser una opción, si no mayoritaria, muy potente en Cataluña, ¿no? Y debido, pues, a unas circunstancias en el inicio, yo creo que fue la falta de experiencia de sus dirigentes, quizás porque uno de ellos era muy joven y que después ha sido, pues, yo creo, ha estado mucho más en la línea política que es de más interés. En el inicio se perdió esta oportunidad. Se perdió esta oportunidad porque, en fin, porque era todo un poco amateur, ¿no? Esta es mi crítica a Ciudadanos, ¿no? Después yo creo que tampoco no ha conseguido hacer, pues, una unión con Unión Progreso y Democracia, es decir, con UPyD, quizás porque quería un cierto protagonismo y UPyD, pues, también lo quería, ¿no? Y no se ha conseguido esta unificación. Es lamentable porque pienso que Ciudadanos era una opción extraordinaria, mejor, creo yo, que la del propio PP en Cataluña, que para hacer una oposición, puesto que no tenía, diríamos, no tenía contratos en otras partes, ¿eh? Entonces estaba un poco libre de salida, ¿no? Ahora bien, no hay que olvidar que su trabajo, pues, es un trabajo heroico, difícil, y que, en fin, incluso a
Albert Rivera, que es el que lo dirige, pues yo le tengo un aprecio personal, ¿no? Pero he sido más cercano a UPyD porque es un proyecto nacional, ¿no? Es un proyecto pensado por todas partes, no simplemente en Cataluña. Usted ha hablado hemos hablado de Ciudadanos, que pronto por él, ha hablado de UPyD, con esa cosa pues que tienen algunos ustedes que son buenos entrevistados, que casi se adelantan a veces a las entrevistas, que se iban a preguntar sobre la fusión, eso me gustaría que eso pasara. Y también ha hablado del Partido Popular. ¿Qué opinión le merece a día de hoy el Partido Popular de Cataluña? El Partido Popular de Cataluña es finalmente víctima de la contaminación general, ¿no? Hombre, no lo es en el grado máximo, ¿no? Pero yo creo que está en una posición intermedia, no acaba de ponerse en una clara oposición, radical oposición a lo que es el nacionalismo. O sea, no deja claro al ciudadano que es un partido que está porque Cataluña forme parte de España de una forma muy importante y que no hay que ceder, diríamos, a determinadas prebendas o desigualdades, ¿no? O sea, no ha tenido clara, creo yo, lo que es un elemento esencial, que es la igualdad de todos los españoles, que era por lo que tenía que luchar el Partido Popular, en relación a la lengua, en relación a muchos actos, a muchas cosas en los cuales ellos han cedido terreno, ¿no? Eso también forma parte de la propia política del Partido Popular en general, ¿no? Que no se atreve a colocar en cuestión lo que son las autonomías, porque en el fondo, pues claro, tiene distintos feudos. Y estos feudos son muy importantes. Y a veces los que dirigen estos feudos tienen, digamos, ponen sus posaderas en Génova, ¿no? En la calle Génova, ¿no? Por lo tanto, esta indecisión, querer jugar a todos los juegos a la vez, yo creo que hace del Partido Popular un partido demasiado atenazado por una serie de cosas que no le permiten tener acciones contundentes y radicales en el momento oportuno, ¿no? ¿Y al PSOE-PSC le pasa esto mismo o es una cosa muy diferente? Bueno, el PSOE-PSC, diríamos, esto ya es la esquizofrenia máxima. Porque claro, el PSC ha sido el responsable de que Cataluña dejara de convertirse en una democracia y se convirtiera en un régimen sin oposición. Pero claro, el PSC, pues desde los años 80, mantenía una auténtica oposición pues, al pujolismo, a Convergencia, y la mantenía desde, digamos, de una idea de un partido socialista con una idea, diríamos, solidaria, internacional, etcétera, en fin, con una buena relación con el PSOE, ¿no? Y a partir de un momento empieza la competencia a ver si ellos bailan mejor las sardanas que los convergentes y que es republicana. Y llegamos hasta la esquizofrenia máxima con Maragall y después incluso con Montilla, en que ellos son los grandes adalides del nacionalismo, ¿no? Y por lo tanto, claro, dejan Cataluña en forma de régimen. Deja de ser una democracia, ¿eh? No hay oposición. Entonces consiguen que el conjunto de todos los medios catalanes, los medios de comunicación, pues se pasen directamente al nacionalismo. Es que hoy en día no hay un solo medio de comunicación catalán, me refiero, no medio de comunicación, digamos, español que tiene su sucursal en Cataluña. No, los medios catalanes están todos por el independentismo. Entonces, esto es tremendo. Y el PSC es enormemente responsable de esta situación. Hay otro partido que usted trata en el libro, no tiene nada que ver con ellos, y que usted les dedica el apelativo absolutamente de gilipollas, directamente, que es el PACMA, el Partido Animalista. Bueno, esto, en fin, entiendo que puede parecer un exabrupto, una exageración. Pero eso me sucedió cuando se acabaron las últimas elecciones, ¿no? Entonces vi la lista de partidos y con los distintos votantes, ¿no? Entonces vi a Mayor, parece que era, ¿no? Y había una cantidad de votantes. 200.000 y pico votos. Era una cantidad
importante, ¿no? Y pues detrás pues venía PACMA, que es Partido Animalista. Yo dije, bueno, pues yo dije que había dos datos objetivos, ¿no? Que, en fin, que se había votado frente a estas elecciones, hay dos datos objetivos. Uno, que los que han votado este partido, pues el partido independentista vasco, ¿no? Pues en el fondo, pues han sostenido, o sostienen moralmente lo que ha sucedido en España con los crímenes que ha protagonizado ETA, ¿no? Y los segundos, diríamos, es más muy concreto que en España, pues hay, no recuerdo, 135.000 gilipollas, porque en un momento como el que estamos, en fin, como se dice, con la que caía en aquel momento, que haya un partido, diríamos, que lance 140.000 votos, en fin, para defender a perritos, gatitos, etcétera, bueno, que normalmente ya se defienden y que las tienen que defender pues el PSOE, el PP, el PID y todos, ¿no? Que eso es natural, que en fin, que haya una protección de la naturaleza de los animales, pero hombre, que la democracia no sirve para esto, que tener un parlamentario o dos parlamentarios que se dediquen a eso, me parece, vamos, una cosa impresentable, ¿no? Ya se lo dice, y entonces respondieron, incluso me pusieron una querella. Creo que no ha progresado, pero el juez debía ser bastante más sensato que ellos, ¿no? Pero encontré que era una exageración, ¿no? Pero a pesar de que aquí nos lo tomemos a broma, nos hayamos reído, que tiene su punto gracioso, en el fondo no cree que tiene un trasfondo grave, ¿no? Porque al humanizar tanto, al elevar tanto al animal, ¿no estamos deshumanizando al ser humano? Bueno, lo que usted dice de Disney, que hace que los animalitos hablen. Sí, yo creo que hay que vigilar, ¿no? Porque los animales, sobre todo los domésticos, crean unas patologías. Yo he visto amigos a los que aprecio, pues estar 3 días casi de luto porque se ha muerto el perro, etcétera, ¿no? A veces piensas que si se hubiera muerto la abuela no hubieran tenido menos luto, ¿no? Porque el animal crea una dependencia, es lógico, ¿no? Tiene esta sensación de desprotección y claro, el hombre, como nos sentimos muy protectores, pues establecemos una relación que puede acabar siendo muy patológica. Y eso seguro que en el mundo, sobre todo de los perros, pero también de los gatitos, sucede. Y de otras mascotas, porque ahora hay gente que tiene en casa hasta serpientes, ¿no? Yo creo que hay que mirarlo con las cosas con sensatez, ¿no? A mí me parece bien que una persona mayor pues tenga un perro y, en fin, sea su compañía cuando han desaparecido los hijos, los nietos, etcétera, ¿no? Pues está bien, que la naturaleza también sirve para eso, ¿no? Pero, en fin, que una joven pareja, diríamos, sin hijos, de toda esa importancia al perrito, oye, es mejor que se acuesten por la noche, que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Y que tengan hijos, ¿no? Y el perro, en fin, que lo tengan, pero lo tengan en su sitio, ¿no? Hay una elevación del animal a la categoría de persona que es muy peligrosa. Muy peligrosa porque yo creo que es una vejación para los animales y un insulto para las personas. En otros textos que usted recopila en este libro, se enfada bastante con José María Aznar por poner una gran bandera de España en un chalet cuando en su etapa de presidente de gobierno había pactado con los nacionalistas, con Pujol y demás. ¿Qué opinión le merecen ahora lo que dijo ayer sobre el nacionalismo catalán al entregar un premio a Mario Vargas Llosa? No, yo creo que Aznar en muchos aspectos dice cosas en fin, que son sensatas en relación a lo que debe opinar pues un jefe de gobierno o un ex jefe de gobierno. O sea, su mirada desde este punto de vista, si ahora estuviera en el gobierno, pues estaría de acuerdo con él, ¿no? Lo que sucede es que para mí es una paradoja que cuando él estuvo en el gobierno, pues hombre, también le dio cancha al nacionalismo. Por ejemplo, dejó pasar una cosa que era esencial, que era la ley de política lingüística de la Generalitat, que era claramente anticonstitucional, y la dejó pasar de forma que le impidió a Álvarez de Miranda, que en aquel momento era el defensor del pueblo, de que presentara un recurso de inconstitucionalidad. Le impidió porque tenía un pacto con Pujol. Entonces, aquí jugamos a dos bandas, ¿no? O sea, exhibes una gran bandera en tu chalet, pero en el fondo, cuando te conviene, pues también pactas con el enemigo. Sin saber, quizás, las consecuencias, ¿no? Porque yo creo que hay un gran desconocimiento de una buena parte de los políticos que no son catalanes, de lo que
de lo que es el trasfondo de Cataluña. Un enorme desconocimiento. Es decir, que Aznar no sabía, quizás, las consecuencias de lo que él estaba haciendo en aquel momento. Y las consecuencias, pues en fin, incluso en un detalle, pues ya las recibió directamente, no mi compañía, pero muchas compañías de teatro, en las cuales querían hacer una obra en castellano, y claro, por este hecho no podían estar subvencionadas por la Generalitat. Es decir, que solo se subvencionaban obras catalanas. Bueno, pues ¿cómo es posible en territorio español que esto sucediera? Pues sucedía gracias a esto. Esto y muchísimas cosas más que hemos visto en los rótulos de las tiendas. Pues todo eso viene de estas leyes de política lingüística, ¿no? Veamos el personaje que contaban en El Mundo este fin de semana, el inquisidor del catalán, ¿no? Este señor que ha puesto 5.000 denuncias, que ha recorrido pagándose de su bolsillo toda Cataluña, incluso ha llegado a Andorra para poner denuncias. Sí. Bueno, claro, esto, por lo tanto, ya que hablábamos de Aznar, pues, en fin, hay que ser coherente, ¿no?, con las cosas. En fin, yo me creería más sus exhibiciones, diríamos, nacionales, si cuando estuvo al pie del cañón, pues, por ejemplo, no hubiera desfenestrado a Vidal Quadras, que era el mejor activo que tuvo el PP en Cataluña, que es el que tuvo más votos y el que realmente hacía frente al nacionalismo catalán. Y le cortó la cabeza porque Pujol se lo pidió. Pues a mí me parece triste esto. Eso recuerda un poco lo que ocurre ahora con el PP vasco, ¿no? O sea, Mayor Oreja llegó a su máximo de diputados y vemos cómo, según se va alejando de aquellos principios, se va hundiendo. Sí. Yo tengo la impresión, ¿no?, que los presidentes españoles, los gobiernos españoles, siempre temen, ¿no?, que, como decía un amigo, esto muy gracioso, decía, temen que se les caiga el acueducto de Segovia, ¿no? Claro, a un presidente de gobierno, ¿no?, que se le cae el acueducto de Segovia, pasaría a la historia, vamos, peor que Fernando VII, ¿no? Sería un desastre total, una cosa que ha aguantado 2000 años y se cae, ¿no? Entonces, con esas historias nacionalistas sucede lo mismo, ¿no? Todos van ganando tiempo pensando, bueno, el próximo que venga ya se enfrentará. Que se le caiga a él. Exactamente. Es lo que estamos viendo ahora también, ¿no? Ahora también estamos viendo que van jugando a ver si se calman los ánimos, etcétera, y en todo caso, pues pasamos el tiempo. Mal sistema. Con los nacionalismos, mal sistema. Y mucho peor el de ceder al chantaje. El de pensar que incluso en el caso que les dieran, pues, vamos, con los conciertos, como tienen el concierto económico vasco, se lo dieran a Cataluña, ningún problema. Seguirían reivindicando después más cosas, porque están siempre en este chantaje, en esta reivindicación perpetua. Tanto estas fórmulas que han hecho hasta ahora, en la situación actual se ve que los distintos gobiernos frente al nacionalismo han fracasado. Ahora quería hablar de otro tema. Vamos a pasar al mundo de la cultura, al mundo del arte, del teatro. Usted en su libro en varios puntos defiende que a usted lo que le hubiera gustado es que le hubiera encargado las obras, diciéndole, pues usted lo que tiene que hacer es esto, como se hacía antiguamente, que llegaba y quien ponía el dinero mandaba. También dice que al final el arte tiene que estar a gusto del que paga, o sea, tanto el que le encarga como el público. O sea, esta postura contraria al discurso de libertad creativa, contraria al arte subvencionado y tal, le ha creado más o menos problemas que sus posturas sobre el nacionalismo catalán. Bueno, eso dentro del gremio, como se puede comprender, pues un gremio que, en fin, que le ha gustado un poco vivir en los últimos tiempos, vivir de la sopa boba, aunque ahora la sopa cada vez se ha convertido en un consomé, ¿eh? Sí. Hay una cierta distancia, pero ciertamente en el gremio pues no son muy queridas estas posturas, ¿no? Pero vamos a ver, el mejor arte de toda la humanidad se ha hecho siempre por encargo. Son artes encargados, y además con una precisión absoluta, ¿no? Si el ala de un ángel tenía que estar así, no podía tapar la cara de la Virgen, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo no creo que estos artistas se sintieran faltados de libertad, ¿no? No hay nada tan kafkiano, tan difícil a veces de asumir como encontrarte ante la libertad total de que puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? O sea, necesitas unos límites. Un artista necesita unos determinados límites y, sobre todo, pensar que su arte es una cosa funcional, que tiene que servir
a alguien, ¿no? Que no es mirarse el ombligo y contar un yo obsesivo a todo el mundo, ¿no? No es enseñar las tripas, sino catalizar las necesidades de una sociedad, de un público y a últimas incluso de un cliente. Tanto, si existe un cliente, te dice, oye, es que me gustaría que me hicieras una obra así, pues fantástico, vamos a complacer al cliente. Dentro de esta complacencia del cliente, pues la gracia está en que yo también coloque mis propias cosas, ¿no? Y estemos contentos los unos y los otros. O sea, que cuando Miguel Ángel pinta la Sixtina, sí que es verdad que complace al Papa. Pero vamos, él hace allí su mundo. Y el Papa tampoco no se atreve a decir lo contrario. Y quizás le gusta, ¿no? Incluso coloca un jefe, me parece que como una especie de jefe de protocolo del Vaticano, me parece que lo coloca en el infierno, ¿no? Sí, porque le hizo tapar las partes. Sí, porque eran palizas ahí que le daba la lata, ¿no? Yo creo que esto es un ejemplo de libertad, ¿no? Se entiende, creo, de una forma muy torticera este problema de la libertad en el artista, ¿no? La libertad no es hacer lo que te dé la gana, que puede serlo también, ¿no? Sino, sobre todo para el artista, es conseguir emocionar, conseguir sorprender, conseguir casi diría cambiar los esquemas de muchas cosas al espectador en el arte que sea, ¿no? Esta es la máxima libertad y no tiene nada que ver con contar enseñar tus propias tipas ni contar lo tuyo, que contar lo tuyo es que es muy aburrido. Contar simplemente tus propios sentimientos es aburridísimo. Y eso se nota sobre todo en el arte abstracto, que todo es igual. Porque todo el mundo cuenta sus propios... Claro, tú no entiendes, ves un conjunto de colores que te puede parecer una cosa a la otra. Para comprar un cuadro abstracto, pues claro, había que comprar el cuadro y unas horas del pintor para que esté a su lado y te cuente lo que ha querido decir, ¿no? Pero vemos que esa obsesión de darle a la libertad llega a momentos... Hay un momento realmente divertido cuando usted explica que le quieren contratar para la Expo de Zaragoza, el tema del agua, y entonces usted dice, pero tiene que aparecer gota, no, lo que tú quieras, pero tengo que poner un grifo, no, lo que tú quieras. Entonces como, es sobre el agua, pero no tengo necesidad de poner agua. Es el complejo, claro, porque hay un complejo tremendo por parte de las administraciones públicas de no pasar por censores, ¿no? Entonces tienen un complejo tremendo en esta cuestión, ¿no? Entonces, yo en el quinto centenario, cuando me dijeron, oye, me gustaría que hicieras una obra sobre el quinto centenario, es fantástico, dije, bueno, entonces ¿qué pongo? ¿A Colón, los pinzones? No. Hombre, pero alguna cosa, los indios, nada, puede ser sobre cualquier, pero no es sobre el quinto centenario. Sí. Entonces yo hice una obra, realmente, que hice la conquista de América, que puse una cosa con flamenco y tal. O sea, yo me hice, diríamos, de cliente y artista al mismo tiempo. Me parecía que no podía hacer, en fin, una obra sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea que... Y eso es el complejo de censores, ¿no? Porque, claro, derecha e izquierda, ¿eh? O sea que, imagínese, pues que a la derecha le salga al país diciendo, han censurado esto porque le han dicho a este artista que tenía que hacer exactamente esto. Censura. ¿Eh? Y no quieren pasar por ello. A pesar de que muchas veces sus intervenciones causan una cierta autocensura. Pero claro, son intervenciones económicas a veces muy agresivas y los propios artistas les entra un cierto tributo de vasallaje, ¿no? Pensar, bueno, no me voy a poner a mal con este que me da de comer, ¿no? Lo que ha pasado mucho con el cine, ¿no? Insistiendo en determinados temas para determinada visión. Pero la verdad es que es un poco absurdo, ¿no? O sea, no nos podemos imaginar que cuando a Velázquez le encargan pintar la Meninas le digan, no, pero si usted no quiere sacar una infanta, no la saque. No, yo creo que dijeron la infanta aquí, con esta altura, con la precisión exacta, ¿no? Y supongo que Velázquez estaba muy tranquilo que le dijeran exactamente lo que tenía que hacer, ¿no? Sobre todo en aquella época, ¿no? Donde complacer a un rey no podía ser. Es una especie de mitificación de la libertad, ¿no? La libertad es una cosa que está muy bien, es una cosa, pero que no está exactamente en estos caminos, ¿no? Esto es un poco intrascendente, ¿no? O sea, encontrarte delante de una pintura y decir, bueno, lo que tú sientes lo vas a pintar, ¿no? Y empezar con unos botes de Titan Lux. Ahora estoy excitado, rojo. Ahora me siento, no sé, un poco de azul y tal. Bueno, váyase usted, coja usted un paisaje, póngase delante, haga lo que quiera, pero tendrá unos referentes que en el fondo también los tendrá
el espectador. Es decir, que la comunicación funcionará a través de estos referentes. O sea, porque fondo y forma están en el arte, no tienen disgregación posible, están profundamente unidos, ¿no? O sea, Es decir, que porque alguien pinte un bodegón, no quiere decir que no pinte, en fin, sus emociones. Sabemos que en realidad gran parte de los artistas se han olvidado del público. Sin duda. Y eso ha sido gracias a la intervención de las administraciones públicas. Cuando las administraciones públicas entran de lleno en el mundo del arte, automáticamente, porque ya no es un Lorenzo de Médicis, que quiere unas cosas y le gustan a aquellos artistas. No, es una administración, diríamos, neutra, que invierte dinero en ello. Y claro, obviamente, a partir de este momento, si tú tienes 2 filas en el teatro o tienes lleno, te importa un bledo, porque como paga la administración, no paga la taquilla, paga la administración, pues puedo hacer mis neuras y en fin, y el público, si se entera bien, y si no se entera no pasa nada. Y ahora, para terminar, querría recordar, hubo una época en la que se hacía programas de televisión, en televisión española, muy divertidos, por cierto. Yo recuerdo, yo era estudiante universitario, y tengo que reconocer lo que yo disfrutaba viendo esos programas, incluso aunque aquí en Madrid había gente que le molestaban a alguno de ellos. Supongo que para eso también los hacíamos. Ahora, sin embargo, parece que eso es impensable. Este tipo de programas irreverentes, de hecho, programas por El Joglar, por Albert Boadella, en televisión parece imposible en las televisiones públicas. Se ha perdido libertad de expresión, ya no solo en Cataluña, en España en general. Sí, se ha perdido, sí. Sobre todo en lo público. En lo público se ha perdido muchísima libertad de expresión, es decir, la televisión han condicionado otras cosas, audiencia, etcétera. Se ha ido a buscar lo más vasto, diríamos, de las audiencias, claro, lógicamente, ¿no? Como si quieres mucha audiencia y quieres más millones, pues bueno, habrá un sector el cual será el que tendrá más peso, que será un sector pues de muy poco interés cultural, en fin, de las cosas artísticas le interesarán relativamente poco, ¿no? Y incluso el sentido de la libertad. Yo viví la etapa, diríamos, de Pilar Miró, ¿no? Que fue quien finalmente nos llevó a Televisión Española, ¿no? Y aquella mujer tenía una claridad de ideas absolutas sobre lo que era la libertad de expresión. De tal forma que cuando yo le pregunté cuáles son los límites, porque quiero saber los límites, que después no quiero tener jaleos, ¿no? O sea, si trabajo en televisión, dime exactamente. Y me dijo exactamente estas 2 cosas. Oye, no me gustaría que hicieras cosas directamente sobre los militares, porque ya recordaba que yo había hecho La Torna y había sido muy polémica. Y si puedes, pues no tocar la figura del rey, también te lo agradecería. Esas son las 2 cosas que me dijo. Y a partir de aquí, lo que tú quieras. Y así lo hice. Y así cumplí con ello. Eso ahora es impensable. Es impensable. Pero incluso ahí usted hizo que decía esto de sortear, porque yo recuerdo un programa divertidísimo sobre los uniformes. Sí. No hablaba de militares, pero al final había batallas con tiros de enfermeras contra azafatas. Contra los porteros de hotel que van. Claro, o sea, al final se hablaba de militares. Sí, claro. Y había una historia militar allí tremenda. No, ya quería decir que directamente pues no pusiera el nombre del capitán general de Madrid o tal, ¿no? O sea, que no. Pero eso ahora es impensable. Por lo tanto, ha existido una pérdida de calidad porque se ha dirigido, diríamos, a un núcleo mucho más amplio. Por lo tanto, se han bajado todos los contenidos de calidad, pensando también que el espectador es un débil mental, ¿no? O sea, que yo creo que si subieran un poco más la calidad, mantendrían la misma audiencia. Pero en fin, ellos creen que tiene más audiencia siendo más zafios, ¿no? Y después, pues, desde el punto de vista de la crítica, pues sí, se pueden decir sandeces. Hoy en día en cualquier televisión pues dicen alguna sandez o no, dicen cosas pues sobre la monarquía, sobre tal, pero son como, digamos, como una especie de exabrupto, ¿no? Son exabruptos que sirven para provocar a una audiencia o a unos contertulianos, etcétera. Pero productos de una calidad que fueran realmente críticos, ¿no? Y que fueran transgresores, eso no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso se necesita creer en lo que es la cultura, en lo que es el arte, en lo que es el mundo de la escena, y me refiero incluso al propio cine,
como sanidad pública. Por eso siempre digo que nosotros no deberíamos pertenecer a la cultura, en todo caso, sino a la sanidad, ¿no? Porque realmente es una terapia pública importantísima. Y es una terapia de conocimiento, de educación y conocimiento, pero también de catarsis y de identificación con lo que allí se hace, ¿no? Usted hablaba de Pilar Miró, pues es como alguien que sí creía en la libertad, que sabía la libertad de expresión entre la televisión pública. ¿Cuándo y con quién se rompe esto y quién es el mayor culpable que se ha ido perdiendo esa calidad y esa libertad en las televisiones públicas? Bueno, yo creo que esto no ha sido hecho directamente por alguien. Yo creo que sobre todo es el intervencionismo de los partidos, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Esos consejos de la televisión española en que los políticos, bueno, lo mismo que ha sucedido con el Constitucional, en el fondo, ¿no? O sea, estamos en lo mismo que en el terreno de la justicia, ¿eh? Esa intervención de la política en todos los repliegues de la sociedad, ¿no? Que a mí me parece esto algo muy grave, porque cada vez condiciona más la libertad del ciudadano, ¿no? Y casi diría la obediencia, ¿no? Genera la obediencia del ciudadano hacia los políticos. En el momento en que los políticos, naturalmente, pues consideran que el partido considera que el telediario es suyo, pues bueno, entonces ya a partir de aquí apaga y vámonos, ¿no? El no conseguir hacer de las cosas públicas unos entes autónomos, pero realmente autónomos, en el que sean profesionales los que dirijan aquella situación, no políticos, sino profesionales, como sucedería con la justicia, es decir, que se apañen, no que propone el partido tal, el partido cual, ¿no? Pues en la televisión, cuando ha sucedido eso, cuando eso se ha ido ya ampliando como se ha ido ampliando en los últimos tiempos, pues claro, ¿qué televisión tenemos? ¿Qué televisión pública? ¿No? ¿Qué radios públicas tenemos? ¿No? Pues las del gobierno de turno, ¿no? Eso es una pérdida total de la libertad, incluso de la calidad, porque ya entra, pues claro, la demagogia campa a sus anchas, ¿no? Bueno, pues don Albert, la verdad es que me encantaría poder prolongar esa conversación durante horas, y lo digo sinceramente, pero creo que usted no tiene tiempo y al final en esto de Internet también tampoco se pueden alargar demasiado los vídeos. No, es que de todas formas una conversación así, hoy en día, en una televisión pública o no pública, es impensable. Por el tiempo que estamos y por lo que hemos dicho. Pues hombre, le agradezco esto, lo que tiene de elogio, de verdad, pero el mérito, por supuesto, es de usted. El buen entrevistado es el que consigue que una entrevista sea buena. Así que, don Albert, solo me resta agradecerle de verdad de todo corazón que haya venido a Periodista Digital y que nos haya atendido. Muchísimas gracias. Pues ha sido un gustazo.